Ya nos acompaña esta mañana aquí en el estudio la maestra Ixchel Guadalupe. Maestra, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No, el gusto es mío que sigamos construyendo un espacio seguro para hablar sobre temas de violencia contra las mujeres. Así es, la maestra es experta en derechos humanos, justicia social, es experta en violencia de género, entre otros. Maestra, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Cuáles serán los temas que vamos a poner sobre la mesa? Mira, el día de hoy vamos a hablar sobre modalidades de la violencia. Habíamos mencionado antes ya que la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia nos decía cuál es la definición de violencia contra las mujeres, nos decía que esta se va a dividir en tipos y modalidades de violencia. Hemos platicado ya sobre los tipos de violencia que se marcan en el artículo 6 y el día de hoy vamos a platicar sobre las modalidades. Las modalidades son estos ámbitos o lugares en donde ocurren los tipos de violencia. Muy bien. Los tipos de violencia son las formas, y decíamos, para hacer un breve repaso, ¿no?, que pueden ser psicológica, económica, física, patrimonial, sexual o vicaria. Y entonces, estas formas o estos tipos de violencia se pueden dar ¿en dónde? En las modalidades, que son los ámbitos o lugares. Y para hacer un hilo, ¿no?, de nuestra última conversación que hablábamos sobre violencia sexual, ahí platicábamos que la violencia sexual era desde las miradas morbosas hasta el sexo sin consentimiento, que es violación. Y hacíamos énfasis en particular sobre estos como piropos callejeros, cuando te hacen gestos o señas obscenas en la calle, que te enseñan incluso alguna parte del cuerpo sin tu consentimiento. Y entonces, para ir armando este rompecabezas, vemos en estos ejemplos que está el tipo de la violencia sexual en la modalidad comunitaria, porque si pasa en la calle, la ley lo clasifica como violencia comunitaria. ¿Ok? En ese sentido, en violencia comunitaria también, para hacer más profundidad al respecto, la encuesta de victimización y percepción de seguridad nacional nos dice que en Baja California el 63.4% de las mujeres nos sentimos inseguras cuando estamos caminando solas en la calle. Otro ejemplo de violencia comunitaria. Y en el caso particular en Tijuana, esa sensación de inseguridad se va a incrementar cuando estamos ante cajeros automáticos y ante el transporte público. Y esta estadística me parece muy importante porque desde un enfoque de derechos humanos lo que podemos hacer es analizar que quizás se están viendo todavía obstaculizados algunos derechos. Por ejemplo, el derecho al patrimonio, que por cierto es algo que luchamos desde el periodo de la Ilustración. Desde 1700 las mujeres reclaman querer tener acceso a tu patrimonio, ¿no? En este caso la cuenta bancaria sería un patrimonio. Pero también el derecho a la movilidad, por ejemplo, si hablamos de el transporte. Y bueno, de aquí que haya todavía muchas barreras para que las mujeres podamos tener la garantía de vivir una vida libre de violencia. Otro tipo de modalidad, otra forma, de modalidad de violencia contra las mujeres es la violencia familiar. La violencia familiar es todo un tema porque en lo que va de enero a septiembre del 2024 se han registrado en nuestro estado 8,803 denuncias por violencia familiar. El porcentaje más alto lo tiene Tijuana con el 32%. Y en Tijuana está muy alarmante la situación porque el delito más común que se comete en Tijuana es el del robo de vehículos y en segundo lugar está la violencia familiar. Entonces todavía ahí nos enseña que hay mucha materia por erradicar, temas de violencia de género, ¿no? Para hablar de otro municipio, por ejemplo, San Quintín. San Quintín es un municipio que, si bien es el de más reciente creación, aunque ya no es tan reciente, ellos y ellas desde que empezaron a hacer un registro de los datos de violencia contra las mujeres. Y esto todo tiene que ver por la declaratoria de la alerta de género, que después podemos platicar de eso porque tiene sus particularidades. Y además es extensísimo y entenderlo en su debida perspectiva nos va a llevar ahí varias sesiones. Sí, así es, por eso lo estamos construyendo paso a pasito, ¿no? Pero San Quintín entonces tiene este registro desde su creación de cuáles son los lugares con mayores incidencias de violencia contra las mujeres. Y en el tema particular de la modalidad de violencia familiar, ellos ya tienen a 22 personas en proceso, de las cuales 17 las tienen en prisión preventiva por el delito de violencia familiar. Una de las acciones que tienen ya obligación el Estado, todos los municipios, es de hacer la georreferencia, es decir, de identificar cuáles son estas zonas dentro del municipio con mayor violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus tipos o modalidades. Y por ejemplo, en Tijuana, en particular, también en la modalidad de violencia, las zonas que tienen más incidencia es Camino Verde, Natura, está también Pípila, Mariano Matamoros y Villa del Campo.
Entonces, esto es también una de las medidas que se tienen que cumplir por la alerta de género, ¿no? Que vamos a dejar ese tema para después. Otras modalidades, y puedo continuar con ejemplos. Vamos con la comunitaria, dale. La familiar. Digo, ya tengo varias preguntas de cada modalidad, pero primero acabemos con las modalidades. Perfecto. Para después volver a recorrer el caminito, a lo mejor con algunos ejemplos, ¿no? Me parece o preguntas del público que ya están llegando. Así lo hacemos. Entonces, continuamos, por ejemplo, y platicábamos también de algunas inquietudes sobre la modalidad en los medios de comunicación. Esta es bien delicada porque, por ejemplo, se da en diferentes ejemplos. Hay medios de comunicación que piden a las mujeres que se vayan vestidas a lo mejor con minifalda, con tacones, con escote, ya no necesariamente a los hombres. Y acá es bien importante que hagamos un análisis, no porque esa vestimenta sea un problema, sino desde el momento en el que te imponen que te tengas que vestir de una forma, es el problema, ¿no? O sea, no me he visto así porque yo quiero, así me gusta, así me siento, sino porque me están obligando. Así es. Y Muy si bien. tú tienes la libertad, David, de vestirte como puedas o como quieras, pues entonces, ¿por qué yo no tendría esa misma libertad? Claro. ¿No? Ese es un ejemplo de una práctica sexista que se da mucho en medios de comunicación y que entonces también es una forma de violencia. En medios de comunicación también pasa que, como ustedes tienen una gran responsabilidad porque están en constante interacción con el público, con masas de personas, la información siempre tiene que ser, por supuesto, confiable, verídica, ¿no? Cumplir con ciertos elementos, y dentro de esto tiene que también tener perspectiva de género para evitar cometer comentarios o hacer comentarios, perdón, de formas sexistas o misóginas. Sobre todo ahorita, acaba de pasar un periodo electoral, ¿no? En donde vimos que hay más participación de mujeres, sobre todo para puestos jerárquicos a nivel de política. Y en esto veíamos muchos medios de comunicación que incluso en estas posiciones hacían críticas desde los estereotipos de género. Decían, bueno, es que seguramente ella está ahí porque tiene las piernas bonitas, porque usa minifalda, ¿no? O está ahí porque el esposo está vinculado a la política y entonces por eso ella está ahí. Uno que a mí me da vergüenza que un periodista diga algo así, pero creo que cabe en este ejemplo, maestra, es, ya ven, dejamos. Desde ahí ya estamos mal, ¿no? Sí. Dejamos que llegaran las mujeres, así como que, porque tú me diste permiso, y miren, es mujer y no pudo. O sea, eso a mí me revienta, pero se ha vuelto tan común, maestra. Sí. Y en medios de comunicación. Sí, y lo que pasa es que ustedes les escuchan muchas personas, y de pronto por eso tenemos que ser bien cuidadosas y cuidadosos con lo que estamos diciendo, porque es verdad, cuando estamos en el servicio público es natural que se nos haga una crítica, vaya, a ciertas actividades que hacemos, pero estas críticas siempre tienen que ser dirigidas al trabajo. Al trabajo, ¿no? exactamente. Al puesto en el que estás. Al resultado, no, de la función pública. Claro, y esa es parte de una responsabilidad ciudadana también, el criticar los resultados, por ¿no? supuesto. Y las acciones, pero no debe de estar dirigido ni a la imagen, ni a la orientación sexual, o con quien tuvo pareja o con quien no. Este tipo sigue siendo una forma de violencia de género que particularmente se da con las mujeres. Con los hombres no les critican eso. Y sobre todo en la parte física, por ejemplo, a nosotros nos critican cómo nos vestimos, cómo nos fuimos en este lugar, o nos exigen estar de cierta forma que con los hombres no se da. Entonces, esto es un ejemplo también de la modalidad de medios de comunicación, pero que además estamos aterrizando también con una modalidad de la violencia política por razón de género, ¿no? Claro. Lo que pasa con los tipos y modalidades de violencia es que se van a ver mezclados, es decir, no solamente pasa uno, o no en todos los casos, no solamente hay violencia económica. Puede ser que haya violencia económica y también violencia psicológica. Puede ser en este caso, por ejemplo, que es violencia política, pero que también se dio en un medio de comunicación. Entonces puede haber más de uno en todos los casos. ¿Cómo se traslada esta modalidad de violencia contra las mujeres cuando hablamos de las redes sociales y los llamados bloggers e influencers? De la misma forma. Hay una modalidad también de violencia, la violencia digital, y es exactamente lo mismo. Desde el momento en el que se haga una postura con sesgos de género, vaya, desde esta visión machista, misógina, sexista, entonces pudiera también estar entrando dentro de esta modalidad.
todos los ámbitos ahora sí de interacción, nuestra ley nos dice que deben de estar protegidos o debe ser un espacio seguro para las mujeres. Y eso también es alarmante porque quiere decir que nosotras como mujeres necesitamos una ley que nos garantice una vida libre de violencia en todos los espacios que interactuamos. Y eso me lleva a preguntarte y regresarme, digo, si nos falta alguna modalidad ahorita me interrumpes, Sí. pero regresando a la modalidad de violencia contra las mujeres comunitaria. Bien. Yo ahí encuentro justamente, aunque yo realmente te iba a preguntar si ha funcionado esto de que en algunas ciudades han puesto el vagón rosa o el camión morado, pero que al mismo tiempo es que tan mal está todo que tenemos que poner eso para proteger a nuestras mujeres que finalmente pues no tienen libertad porque tienen que utilizar para estar un poquito más seguros esos espacios. Aunque mi pregunta original, maestra, era esas formas que ya vi que están por todo el mundo, no solamente es el Metro de México o la Ruta Morada de aquí de Baja California, que en muchos países existe. ¿Sí funcionan esos mecanismos y cuál sería su lado positivo y a lo mejor su reto en medio de esto que estamos platicando? Mira, es importante que se hagan acciones siempre para poder construir una igualdad o un mundo igualitario, ¿no? Obviamente desde la crítica es esta parte de decir, pues la situación está muy compleja, que se necesitan hacer acciones de igualdad sustantiva como estas para poder construir estos caminos de seguridad para todas las personas independientemente del sexo. Ahora, estos espacios, justamente estos transportes que efectivamente están en todo el mundo, claro que han sido una oportunidad para las mujeres, sobre todo porque en algunos casos y en algunos escenarios también son de forma gratuita. Entonces, esto obviamente que es un beneficio porque garantiza la seguridad. Una de las críticas que se le hacen a este tipo de transportes es la ubicación de estos mismos, las rutas que tienen. De pronto, y esto igual a nivel internacional, las rutas de estos transportes no llegan a las zonas más marginadas o a los lugares con mayor vulnerabilidad. Y eso pudiera ser un impedimento entonces para las mujeres que pudieran estar más cercanas a otros tipos y modalidades de violencia porque este tipo de beneficios no llega a ellas. Entonces es una de las críticas, aunque también entiendo que tiene que ver con temas de seguridad y política pública. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué contestarles a aquellas personas que de repente, cuando analizamos los tipos de violencia y las modalidades de esta violencia contra las mujeres, en este discurso que persiste de carácter machista, misógino, sexista, dicen, ay, y entonces ahora pues ya perdimos eso tan bonito de decir un piropo, o ya perdimos esa cosa tan bonita de conquistar a una mujer y ahora pues por cualquier cosa me van a... Digo, yo lo veo y a mí me parece que es muy clara la línea y que queda perfectamente claro cuando algo está bien y algo está mal, pero tú como experta, ¿cómo responderías a esa parte? Mira, a mí me parece bien importante que justamente si las prácticas son de violencia, que se pierdan, ¿no? Entonces que se abandonen. Pero sí es importante mencionar que la violencia de género también ha estado vinculada con toda la romantización de ciertos escenarios y que de pronto decimos, bueno, es que esto es romántico, entonces por eso está permitido. Hay que hacer un análisis de estas situaciones y sobre todo buscar la comunicación asertiva, ¿no? De pronto lo que yo interpreto, lo que yo asumo, no necesariamente es lo que quiere la otra parte. Si considero la otra parte y si tengo una comunicación asertiva, que sobre todo como personas adultas tenemos la capacidad de poder preguntar, de hablar de frente, la otra parte va a tener también las herramientas para decirme qué quiere, qué no quiere, cómo le gusta, qué no le gusta. Y a partir de eso podemos dejar de romantizar todas estas partes de interpretación, de asumir, ¿no?, ciertos escenarios y poder entonces también tener prácticas a lo mejor románticas, pero dentro de un mutuo acuerdo, pues lejos de estos estereotipos de género. Pero aún en el mutuo acuerdo, el sentido común me dice, maestra, que es un proceso dinámico, cambiante. Claro. Y que a lo mejor en ese momento en el que yo con mi pareja puedo decir, es que ya nos entendemos, pues puede ser que a lo mejor dentro de un año, o dentro de 6 meses, o dentro de 10 años, nuestras formas de comunicarnos, los humanos evolucionamos, ya no sean las mismas. Entonces, ahí también veo un reto bien importante, ahora sí que para todos en todo el mundo.
Sí, así es. Y es que incluso puede ser dentro de las próximas 2 horas. Justamente algo que platicábamos la vez pasada es que esta parte del consentimiento que se da a través de la comunicación es solamente por esa ocasión, ¿no? Por ese momento que estás acordando. Y como personas tenemos que hacer reajustes, vaya. Todo el tiempo estamos reajustando nuestra interacción con las otras personas. Oye, maestra, ya se nos acabó el tiempo. ¿Nos falta comentar alguna modalidad? Sí, nos falta hablar sobre la violencia institucional, por ejemplo. En esta quiero ser muy práctica. Cuando una autoridad no hace bien su chamba, entonces está haciendo violencia institucional. Si es omisa, si te dice aquí no es, gracias, y te deja con el problema en vez de canalizarte, ¿no? Si no presta debidamente el servicio público, entonces estamos hablando de violencia institucional. Todas las autoridades que no hagan bien su trabajo están incurriendo en esto. Atendiendo una situación con denuncia o sin denuncia. Correcto. De violencia de género. Así es. En todos los casos, por ejemplo, incluyendo si no fuese temas particulares de violencia de género, si no hacen su trabajo, están hablando de violencia institucional. El día de hoy, por supuesto, estamos hablando de violencia de género. Entonces, cuando las mujeres vayan ante una autoridad a algún lugar y no les atiendan, todas las instituciones tienen la obligación de canalizarlas y decirles en dónde sí las pueden atender, aunque no seas tu facultad. Pero si te dejan así en crisis con el problema, entonces estamos hablando de violencia institucional. Sí, pero por lo menos tiene que haber ese acompañamiento. Claro, de claro. Decirte, te vamos a ayudar, yo no lo puedo resolver, pero te voy a dar ese acompañamiento con el área a la que sí le corresponde. Correcto. Solucionarte. Oye, ya sé que estamos sobre el corte y ya tenemos que despedirnos, pero nos están pidiendo del público que te pregunte del caso de Sasha Sokol. Lo que pasa es que su caso ya lo trajo la Suprema Corte y finalmente lo van a resolver allá. Pero no sé si conozcas el caso, pero pues básicamente sí. Pues es su manager el que controlaba todo el grupo Timbiriche. Ella tenía 13 años cuando él, de más de 30, comenzó un noviazgo con relaciones con ella. Evidentemente ya pasan muchas décadas para poder asumir y sobre todo verbalizar lo que vivió y hacerlo público, que a mí se me hace que es muy valiente, ¿no? Y que de repente dicen, ¿cómo entender ese asunto tan mediático? Y también nos preguntan, y no sé si eso lo podemos contestar en esta sesión, pero ¿por qué un caso de esta naturaleza que pareciera tan claro termina en la Suprema Corte? Claro. Mira, platicábamos también en la sesión pasada sobre el consentimiento y decíamos que el consentimiento nunca se va a dar cuando una de las partes es menor de edad y la otra mayor de edad, ¿no? En este caso ella era una adolescente y él era un mayor de edad. De pronto los comentarios que han justificado este comportamiento es porque dicen, es que ella dio consentimiento. Es que ella quiso. Ella quiso, es que sus papás sabían. Bueno, sí, México sabía, ¿no? Los medios de comunicación sabían, todo el mundo sabíamos. Es lo más terrible, ¿no? Y efectivamente de pronto por esta parte de romantizar ciertas situaciones decimos, qué bueno, o qué bonito, porque está en una interacción consensuada, pero tenemos que partir de que cuando una persona es menor de edad nunca hay consentimiento. Aparte ahí había una doble relación de poder, por la edad, por esta gran diferencia de edad, claro. Pero también él porque era su manager. Entonces a partir de eso ya vemos también elementos de hostigamiento, por este comentario que hacíamos también en la sesión pasada, de que el hostigamiento se da a través de niveles de jerarquía, ¿no? Entonces, ¿qué significaba para ella o qué se pudo haber significado para ella, por ejemplo, terminar una relación con él? ¿Cuáles eran estos análisis que personalmente ella tenía que llevar a cabo para poder romper esa relación, ¿no? Es siempre importante ponernos en las situaciones de las víctimas porque efectivamente, como lo mencionas, pues no todas estamos listas para hablarlo en ese momento. Y tiene que ver todo con neurociencia. Nuestro cerebro va a reaccionar en el momento que a lo mejor nos sintamos más seguras para reaccionar, porque quizá podamos estar bloqueadas, podamos olvidar la información, podemos evitarlo, podemos querer salir corriendo de ahí, cambiarnos de nombre, ¿no? Nuestros cuerpos, y esto, hombres y mujeres, todos los cuerpos reaccionan de forma diferente. Entonces tenemos que ponernos siempre los zapatos de las víctimas, porque también de pronto decimos, es que si yo hubiera estado en su lugar, yo hubiera hecho esto. Bueno, la verdad es que no es cierto, no sabemos cómo hubiera reaccionado. Pues mira, maestra, como sea, el comentario y la pregunta del público nos da pie para un tema que podremos abordar en alguna ocasión, porque parte de lo que ella después dijo es que ella no reaccionó. Que ella, siendo menor de edad en esta situación, claro. Ella no reaccionó, ella seguía enajenada, pongámosle así, con esta situación en la que estaba inmersa, y que fue cuando sus padres se dieron cuenta y la sacan del país. Sí. Porque ella
ella admitió de alguna manera que si no lo hubieran sacado del país, a lo mejor ella hubiera defendido en ese momento lo que estaba viviendo, pero que ahora entiende que eso estaba en su mente de víctima y que hoy la ubica como sobreviviente de un abuso de esta naturaleza. Pero bueno, maestra, se nos acabó el tiempo. Muy buena la plática de hoy, pero estamos colgadísimos y nos tenemos que despedir. Muchas gracias y excelente fin de semana. No, muchas gracias a ustedes. Bonito viernes. Gracias. Es la maestra Ischel Guadalupe, experta en derechos humanos, justicia social y violencia de género.